te parece este tema? Me parece interesante, según veo, se va a navegar profundo, ya que cuando se habla de códigos del mundo espiritual es algo quizás no sencillo de tratar, Sí. pero como algunos ya se han navegado en ese mundo, pues se puede contar algunas cosas de lo que se ha visto y poco que quizás se conoce muy poco quizás de ese mundo, Amén. pero sabemos que es real y que existe y por eso le tratamos. Amén. Sí. Así que usted que está ahí, comparte y dale me gusta, comparte, le envíelo esto a un grupo, a una persona que usted considere que necesita una palabra para que sea alcanzada por la misma. Nuestro hermano Jairo con la lectura de la palabra. Amén. Estaremos leyendo la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 12 a la altura del verso 3. 2 de Corintios capítulo 12 verso 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. Que el Señor sea obrando a través de su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a dejar a nuestro hermano Steven con la introducción de este poderoso tema. Bien, gloria al Señor. Queridos hermanos que están ahí, queremos presentar este tema ya que puede ser de bendición para muchas personas. Nosotros somos hermanos que creemos en lo espiritual, no solamente en un mundo tangible o material que se ve, sino que existe algo real y que creemos que es antes de lo que hoy podemos ver. La Biblia señala que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Y creemos que es un mundo paralelo a lo que puede existir. Y para entenderlo de esto es importante conocer primeramente a la persona que puede guiarnos hacia ese mundo, que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el interior del hombre solamente lo conoce su espíritu. Amén. Y que el Espíritu Santo también, que es de Dios, escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso hay algunas cosas que los naturales no pueden percibir. Sin embargo, aquellos que tienen una coinonía con el Espíritu Santo, como dice el Salmos capítulo 22, verso 5, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Partiendo desde esa premisa, creemos que hay algunos códigos que quizás no van a ser tangible o verificable por el método científico o por alguna persona que se siente simplemente detrás de un escritorio o en un libro a buscar ciertas cosas que en algunas maneras nosotros hemos vivido y hemos tocado. El apóstol Pablo en la lectura introductoria señala que él fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que no les da al hombre hablar con palabras. En ese tiempo estaba bien oculto, ya que no había ni la revelación del Apocalipsis y todo, pero Pablo dice que lo que él vio no ha subido a corazón del hombre y el hombre no puede meramente entender sin una base estricta o una dirección del Espíritu Santo lo que Pablo podía percibir en aquellos lugares. En manera de resumen, señalo que el mundo espiritual, aunque está oculto para muchas personas, otros navegan todo el tiempo en el espíritu. Amén. Y lo que para muchas personas es sorpresa, para otros es simplemente su rutina diaria, es un diario vivir. Entonces, de manera importante, si Pablo habla de un tercer cielo, esto no conlleva que existe un primero, un segundo y pues hay un tercero. Correcto. Los judíos se fueron un poco más profundo y señalan que en lugar de 3 existen 7 cielos y no tenemos ninguna referencia bíblica, pero ellos lo toman por si acaso este punto, ya para ir entrando en materia, es importante, es porque en el hebreo, para referirse a cielo, existen 7 palabras. Entonces, como Hashamaim, por ejemplo, y el tercer cielo que Pablo habla puede ser de manera clara, pero para referirse al cielo, los judíos tienen 7 maneras y desde ahí parten que existen 7 cielos. A nosotros nos interesa el que Pablo fue. Si hay otros niveles o otros códigos del cielo, lo desconocemos. Lo desconocemos, pero el primero, el segundo y el tercer cielo creo que sería una buena parte introductoria
para iniciar con códigos espirituales. ¿Qué dice mi hermano Angel referente a ese tema? Amén. Un tema muy interesante que va a despertar el hambre y la curiosidad de muchos cristianos. Y asimismo, corroborando con lo que decía Steven, yo creo que hay personas que sí navegan constantemente en lo que es el mundo espiritual. Y también decirle, y para nadie es un secreto, que el que vive una vida conectada al Espíritu Santo, realmente como tal, siempre va a vivir un paso adelante que los demás. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía, y aparte de que nos guía a toda justicia y a toda verdad, es quien nos da el conocimiento pleno para nosotros poder entender los tiempos, y no tan solo los tiempos, sino la palabra del Señor. La Biblia dice que Él ocultó estos misterios. ¿De quién? De los grandes, de los sabios, y se le entregó a los pequeños. Pero ¿cuáles son los pequeños? Estos que tienen hambre del Espíritu Santo, de recibir una palabra de parte de Dios. A esto Él le ha revelado su reino verdaderamente. Entonces, es muy importante hacer la aclaración que cada uno de nosotros, como hombres de Dios, debemos de tener una relación con el Espíritu Santo para poder introducirnos cada vez más profundo a lo que es el mundo espiritual. Y yo quiero hacer una pregunta, la voy a hacer abierta, para romper un poquito el hielo sobre el tema que tenemos. Porque venimos a hablar también de lo que son las experiencias espirituales que cada uno de nosotros hemos tenido. Y quiero preguntar, ¿cuál ha sido la experiencia en general para todos? ¿Cuál ha sido la experiencia más poderosa que usted considere que ha sido la más sobrenatural que han tenido para la audiencia? ¿Quién responde esa pregunta? Fluye ahí, Steven. Fluye, Steven. Bueno, señores, no sé, yo lo voy a introducir ya en el ámbito, le voy a dar primeramente un ámbito espiritual y luego le voy a dar un ámbito demoníaco, que tienen dos para así iniciar con lo de Dios. Perfecto, Bueno, perfecto. Una de las experiencias grandiosas y extraordinarias espirituales que yo he tenido es conocer que las lenguas y la interpretación no son un invento de nosotros. Amén. Las lenguas yo de por sí lo sabía. Saben, todo nuevo creyente quiere hablar en lengua, se encuentra en este ambiente pentecostal. Yo duré 3 años orándole a Dios para que me diera ese don, y bueno, la primera vez que hablé en lengua era una lengua extraña. Hace 20 años atrás, Saba bababa, Ricky bababa, y yo salto con una extraña cosa y me asusté. Yo dije, bueno, estoy endemoniado, porque las ancianas, las damas hablaban una especie de lengua que era casi común en todos los hermanos. Y yo salto con un lenguaje extraño, me callé y le dije a Dios que si no escuchaba a otra persona hablar eso, entonces nunca más iba a hablar en lengua, porque yo no quiero estar hablando lengua de demonios. Y recuerdo que un segundo teniente se paró danzando en un solo pie y comenzó a hablar la misma lengua, que ni siquiera la voy a repetir aquí, que yo estaba hablando, y desde ahí me di cuenta que verdaderamente yo no estaba endemoniado. Amén. Entonces, un tiempo después, veo algo en mi mente y una muchacha comienza a escribirme en otro idioma. Y yo le digo, ¿qué me dices? Y me escribe en portugués. ¿Qué me dices? En portugués. Y vivía a un sector de mi casa, un peatón, ¿no? Y llego donde ella, y ella está desmayada en el mueble. Y comenzó a hablar en portugués. Es una muchacha que yo la conozco desde pequeña. No habla ese idioma, no habla nada. Y tenía una mascota llena, escrita en portugués. Nosotros comenzamos a poner eso en el traductor Google, y tenía un mensaje para nosotros. O sea, no era algo fingido, no había tecnología tan avanzada que ella pudiera duplicar o hacer algo así. Wow. Y incluso el idioma que ella escribía, lo escribía con los ojos cerrados y tenía una traducción. En esto hay testigos, Yasmín, Josué, Wiley, un remanente que no es simplemente un invento. Y como si eso fuera poco, cuando nosotros ponemos el mensaje, ella entonces comienza a hablar y la intérprete comienza a traducir el mensaje que Dios tiene. Parte de lo que yo estoy viviendo en mi vida o he vivido, esa noche fue profetizada, y
muchos de los que estaban ahí son testigos. Y está viviendo el cumplimiento hoy en día. Estoy viviendo, claro, o sea, fue algo real y yo no digo esto para que la gente me crea, yo digo esto para sorpresa mía. Todavía sigue siendo una sorpresa, o sea, porque sabemos que hay gente que habla en lengua, pero llegar a un nivel que tú puedes escribirlo y de esa manera. Y para mí esto es algo sencillo, pero para mí es esto lo que más ha marcado mi historia. Es que yo recuerdo que yo me arrodillé en el altar de la iglesia y le dije 5 cosas a Dios en español. 5, mi hermano Aarón, le dije. En español se la dije. Y cuando me arrodillé en el altar, solamente le digo esas 5 cosas a Dios. Entrégame esto, dame esto, confírmame esto, dime aquello y entrégame esto. Le dije 5 cosas a Dios. Y comencé a hablar en lengua en el altar. Comencé a hablar, duré 3 horas y media hablando en lengua. No he podido más romper luego ese récord. Dios. 3 horas y media hablando en lengua. La intérprete, que yo no creo en intérprete, tengo que probarlo para saber si son de Dios, porque a mí nadie me va a vender de que gato por liebre, de que Kia manda, Dios te manda. Pero Corintio habla de que existen intérpretes, Steven. Exacto, pero yo tengo que probarlo, porque que ahora hay un remanda soa, Dios te manda, y Kia manda, Dios te manda. Entonces yo no voy a creerle a alguien simplemente porque diga, no, que me diga algo que yo sepa que es así. Pues la lengua son códigos y misterios espirituales. Eso lo dice la Escritura. Sí. Dice, el que habla en lengua, habla misterio con Dios. Entonces, tú no puedes hablarme en lengua y Kia manda, Dios te manda. Por eso te lo digo yo en español. No, revélame algo para yo saber que la lengua es otro misterio. Ustedes me han escuchado, reprendo el nido del animal que muda la piel. Sí. Eso fue en lengua que yo lo dije. Entonces, cada vez que yo reprendo eso, se arma un nido de culebra. Entonces yo le copié eso al Espíritu, ¿me entiendes? Y lo agarré para mí en español y ya yo lo reprendo en español. Hay cosas como esa. En fin, lo que le digo es que la muchacha me escucha hablando en lengua y cuando me escucha, ella se acerca y comienza a interpretar. Y oye la primera palabra que me dijo. Cuando te arrodillaste aquí, me dijiste 5 cosas y vine a respondértela. O sea, cuando yo escuché eso, o sea, yo estoy hablando en lengua y ella está interpretando. Cuando te arrodillaste aquí, me dijiste 5 cosas y quiero respondértela. Y duré 3 horas y media hablando en lengua y y la muchacha interpretando todo lo que yo le había dicho a Dios en español. Ella no estaba ahí, yo estaba de rodillas. Dios. Entonces me di cuenta que los géneros de lengua que yo hablo no son un invento. Me di cuenta que la interpretación es correcta. Amén. Y existe también en la palabra. Eso para la gente sencilla, pero para nosotros que sabemos que Dios es real, sí, que Dios existe y que verdaderamente sí, hay un grupo de gente que anda inventando, que anda fingiendo, así que es, no anda en serio en lo de Dios, que manipulan a las personas. Yo puedo levantar la cara y puedo decir, Dios es real, sus dones son reales, Dios existe y hay códigos espirituales que la gente no va a entender. Sigan ustedes ahí, luego le doy el demoníaco. Wow, tremendo. ¿Y la mesiánica? ¿Qué pregunta tiene la mesiánica acerca de código del mundo espiritual para Steven? Yo quiero dar una experiencia, amén. La pregunta está abierta. Sí, claro. Y quiero dar una experiencia. Es acerca de, tuve un encuentro hace ya un tiempecito. Y recuerdo que estaba hablando por celular y después que suelto el teléfono me pongo de rodillas. Estoy orando normalmente, ya me voy a acostar. Amén. Eran las 12 y algo de la madrugada. De repente suena el teléfono y me está llamando alguien de otro país. Yo me sorprendo porque no conocía el número, pero según la numeración pude ver que no era de Dominicana. Y yo tumbo la llamada, entonces me escribe un mensaje. Lo primero que yo hago cuando no tengo una persona agregada a mi celular es que miro la foto de perfil o miro la descripción del número. Cuando miro la foto de perfil, tiene un cementerio de perfil. Me comienza a decir, me dice, yo tengo aguas, qué sé yo, como cosas ofreciéndome, cosas de brujería para darme según esa persona. Yo le comienzo a predicar. A esa hora eran casi la 1 de la madrugada. Y cuando le comienzo a predicar, entonces comienza a hablarme en su idioma y me dice, yo te voy a enfriar y te voy a mandar un espíritu que te va a enfriar. Y comenzó a hablarme en el idioma, un idioma parecía un idioma hindú. Y cuando yo comienzo a leer toda la escritura, veía que no era un idioma que yo podía traducir. Pues yo entendí por el espíritu que él me estaba maldiciendo. Después de eso, 3 días después, yo veo un hombre que llega a mi habitación. El hombre era su piel totalmente de hielo, era azul, pero era de hielo, un hombre hecho de hielo. Y cuando entra, yo sentí como que me paralizó de repente. Yo tenía una guerra, Jairo, que yo no podía orar.
Dios Yo mío. no podía hacer nada para Dios porque eso fue lo que Él me dijo que me iba a enfriar. Yo tuve que irme al monte, durar como 15 días para combatir ese espíritu. Y allá en el monte fue que yo vencí. Y recuerdo que cuando estaba en el monte yo lo veía que él estaba ya desgastándose. Y lo último que le quedaba eran las plantas de los pies. Yo le dije, Señor, termina de consumirlo porque necesito salir de aquí con esa victoria. Y así Dios lo hizo. Porque el mundo espiritual es muy amplio. Hay cosas que nosotros desconocemos. El mundo espiritual se rige por códigos espirituales. Amén. A veces Dios te dice, mira, combate en contra. Mira, Dios te puede mandar a hacer cosas que el hombre va a ver como locuras, pero son cosas que son del agrado de Dios y que Dios de esa manera es que puede vencer ese ataque en contra tuya. Gloria a Jesús. O sea que el mundo espiritual es demasiado amplio y hablar de códigos espirituales es hablar de aquellas cosas que no están manifiestas, pero que están ahí para que nosotros las podamos deducir y descodificar. Tremendo. La pregunta de mi hermano Jairo. Mira, yo quiero hacerle una pregunta a nuestro hermano Steven acerca de lo que es el mundo espiritual. Y yo quisiera saber cuál es el encuentro más poderoso que tú has tenido con ángeles o las experiencias más poderosas que tú has tenido con los ángeles. La experiencia más poderosa que yo tuve fue cuando vi, de ahí sale la famosa frase, siento la brisa de mi amado. Fue que yo vi eran como 6 ángeles, no recuerdo porque hace mucho tiempo, eran como 6 ángeles, eran enormes, eran como de un póster de luz. Yo vi como 6 aproximadamente, 6, 4, no recuerdo, ángeles dorados que estaban entrando a Villa Liberación en una campaña que estaba donde la pastora Josefina. Y eran ángeles altos, eran como de un póster de luz, así como un edificio bien altos. Y lo vi que eran dorados. Entonces yo dije, subí de nivel, porque yo había visto un ángel, que esto era lo más fuerte que yo tenía, es que ellos en la actividad, por ejemplo, ellos llegan y cuando caen, ellos hacen así con 2 alas hacia adelante cuando aterrizan. Y ahí se mete un brisero. Por eso hay mucha gente que es testigo que nosotros podemos estar en un lugar así cerrado donde no hay brisa y se mete un brisero de Dios fuerte. Hace como 3 días pasó algo similar, todo alrededor quieto y la mata donde yo estaba, me posteaba una mata, comenzó a remenearse sola y ahí es donde casi todos los cristianos salen corriendo. Les digo, están haciendo acto de presencia. Nosotros podemos decir eso en un callejón donde no hay brisa y el mover de Dios se mueve ahí. Yo vi cuando esos ángeles aterrizan, 2 específicamente, y cuando ellos caen así en la tierra, que mueven las alas hacia adelante, inmediatamente se mete ese brisero de Dios. Entonces, cuando yo veo, esos son como plateados, como totalmente plateados, así, no lo vi vestido de blanco, no lo vi así con alas literales, sino que como con 2 alas que salen así como con ellos cuando caen. Y cuando mueven los brazos, así mismo se mueve ese viento. Esos son plateados, entonces, y pequeños, no son tan altos, son como de la estatura de un hombre. Y entonces vi unos que eran del tamaño como de un póster de luz entrando a esa actividad. Y dije yo, wow, subí de nivel, porque veo que Dios me está entregando otra clase de ángeles. Exacto. Y ahí el Espíritu de Dios me habló y me dijo, no, esos ángeles no vienen aquí por ti. Esos ángeles vienen aquí por esa mujer, y era la pastora Josefina, y me dijo, en el público hay gente con más niveles que tú. Así me dijo Dios. Wow. Y cuando Dios me dijo eso, entonces yo me ahorillé y le dije a la pastora, muévase, que los ángeles le están dando la vuelta. Yo lo veía así, eran como 6, no recuerdo el número, porque hace mucho tiempo fue en Villa Liberación. Eran como 6 y iban así en fila y le estaban dando la vuelta hacia el territorio. Yo pensaba que eran ángeles como yo era el predicador, asignado a mí. Y no, me dijeron, es de esa mujer. No me dijeron el nombre, me dijeron, es de esa mujer. Y ella se llama la pastora Josefina. Wow. Entonces me di cuenta que a veces hay personas ahí en el público. Yo dije Josefina y ustedes no saben ninguno quién es. No la conocemos, pero son hombres y mujeres de Dios que cargan un nivel que con ellos solamente hablar, el mundo de las tinieblas se estremece. Hay personas, Aarón y yo hablábamos de los equipos son importantes, amado, pero a veces cuando tú no tienes equipo, tú no puedes hacer nada. Sí. Pero hay personas, amado, que aún ellos hablando a capela, tú les sientes un peso de Dios. Una vibra. Que en la introducción, tú no quieres que esa gente ni siquiera haga bulla. Sí. Sigue así, sigue callado, porque lo que tú vas sintiendo de parte de Dios es algo
algo que conecta a tu espíritu. Es como cuando hay corriente Sí. que te va trayendo. Hay unos cables de voltio que tienen que estar muy arriba, porque si no lo ponen arriba, levantarán hasta los vehículos. Y ese cable alimenta todos los otros cables que están por debajo. Entonces, ese cable ni siquiera goma aguanta, porque la despega, la quema. Ese cable tiene que estar en el aluminio puro. Así hay personas, así hay personas que ellos no van a aguantar que tú le pongas algo, ellos no van a aguantar que tú lo limites a algo. Ellos saben que ellos están para alimentar a otros. Y a esa gente no se le puede hacer guerra. Le digo porque, mi hermano Aarón, porque hay gente que está en el evangelio para alimentar a otros. Dios. Y si ese cable falta, señores, se lo dijeron a David, usted no va para la guerra. No. La Porque lámpara de no se Israel. puede apagar la lámpara de Israel. Pero estamos hablando ya que David está cometiendo varios errores que le han costado la vida, pero sigue siendo lámpara. La lumbrera. Entonces hay personas que no importa, aún con errores, son lámparas. Y si ellos se apagan, se arma un lío, mi hermano. Wow. Creo que ahí está nuestro hermano Anderson. Sí. Dios bendiga a nuestro líder principal de esta plataforma. Y a la vez, Anderson te hace una pregunta, Steven. Pregúntale, Steven, ¿qué pasó con el satanista que lo amenazó y le puso fecha? Ay, mi madre. ¿Qué vivió en esos días? Ay, mi No, yo igual le doy su respeto a ese. Y fíjese que yo no respeto satanista, mi hermano. Pero míreme, si ustedes me preguntaban cuál era el asunto más difícil que yo viví en mi vida, Fue ese individuo, no sé si sigue vivo, para responderle rápido a Anderson, saludos papá, no sé si sigue vivo, pero mi hermano, míreme, ese satanista, yo he eliminado 16 brujos conscientes de los que yo sé que han muerto, ¿me entiendes? Quizás han muerto más, pero de lo que hemos tenido enfrentamientos que yo le digo que va. Uno no elimina los satanistas ni los brujos porque uno quiere que se conviertan. Pues tenemos mucha gente que era de ese mundo, Sí. está con nosotros. Pero cuando yo veo un hechicero de que atacando a un pastor o atacando a un evangelista, declarándole la guerra como lo hicieron a la sierva, ese de posible, yo inmediatamente hubiese dirigido todos los misiles míos hacia donde ese. Tú la amenazaste, la vas a descarriar. Sí, lo hubiese dirigido, mira, ok, suelta esto, vamos aquí. Ese amenazó a un siervo. Contra eso yo voy. Pero si un satanista que toca su campanita para buscarse su moro y para y para comerse lo suyo, ¿me entiendes? Uno lo deja ahí. Vamos a orar por eso para que Dios lo traiga. Pero mi hermano, yo estaba sentado frente en la mecedora de mi casa y en la galería, leyendo algo de una persona que me estaba traicionando feo, una persona que yo no esperaba que me iba a hacer eso, ¿me entiendes? Se descuidó, hice esto así mismo, y cuando yo comencé a leer todo así, imagínense, una persona que yo no esperaba, él le metió la mano, tú sabes que hay gente que tú le metes la mano, que tú no esperas nunca nada de eso, comencé, y eso me estaba desbaratando por dentro, yo me estaba volviendo un demonio mientras leía esa conversación. Yo decía, wow, pero si esta persona lo hizo, sí. O sea, yo que di mi vida, ¿me entiendes? Y comencé a decir, pero cualquiera me vuelvo un Spider-Man negro. Cualquiera suelta todo. Y ahí mismo me escribe alguien, yo el mensaje, y me dice, te está doliendo lo que estás leyendo. Wow. Yo le digo, ¿cómo así? El mismo diablo. Te está doliendo lo que está leyendo, te está moviendo ahora. Yo le digo, ¿quién es? Tú no sabes quién soy. Soy un satanista. Y yo le digo, o sea, me sorprende. Me dice, te está moviendo ahora, está sentado. Aleluya. Eso me rifa todavía toda la piel. Te está moviendo ahora, está sentado en la mecedora, en la sala de tu casa. Cuando me dice eso, yo me espanto. Salgo afuera, lo que fueron allá donde yo tengo la cabina. Salgo afuera de la fortaleza que hay ahí. A ver si te están A ver si hay mirando. un muchacho que me está haciendo una broma, un muchacho de lo mío. Porque me dice que está ahí, me está viendo. Está fuerte aparte eso. de que me dice que me está leyendo, que estoy leyendo algo que me está oliendo. O sea, puede alguien mirarme, pero ¿cómo sabe que me está oliendo? ¿O cómo sabe que estoy leyendo algo y no chateando? Y luego de eso, me señala y me dice, estás sentado en la mecedora de tu casa, te estamos viendo. Cuando yo salgo, no veo a nadie, me dice, deja la broma, ¿quién eres? Me dice, soy un satanista de segundo nivel. Nosotros habitamos en el espacio y me enviaron para destruirte. Yo le estoy escribiendo lo mismo que le escribo a todos. No eres el primero. Yo menosprecio a los satanistas. Lo menosprecio y lo tiro por el suelo. Ya yo le estoy escribiendo. Tú no eres el primero ni el último. Ataca con todo. Y antes de que yo envíe el mensaje, él me dice, ya yo sé lo que tú me vas a decir. Yo sé que tú me vas a decir que yo no soy ni el primero
ni soy el último, porque eso tú se lo has dicho a otros débiles de mis compañeros. Ah, cha, 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 Wow. cha. O sea, él me dice algo que yo le voy a escribir y cuando ya yo veo que él me dice eso, ni se lo mando. Me dijo, prepárate, vamos a atacar todo lo tuyo, vamos a poner gente en contra tuya, te vamos a hacer un juego. Y me dijo, yo nunca he fallado en una misión. Y voy por ti. Por eso me buscaron a mí. Porque todo lo que han enviado, desde la élite baja hasta la alta contigo, han fallado. Siento la presencia de Dios que me está arropando la cabeza. Sí, el Sí, Señor sí, está sí. aquí. Bendito sea Dios. Y me dice, todos han fallado contigo y por eso me buscaron a mí. Me dijo, yo no fallo. Te doy 6 meses para que no seas cristiano. Wow. Y si yo fallo, entonces tú vas a romper todo mi récord, como suelto todo esto. Yo lo tomé a chiste, como que Una amenaza más. exactamente, una amenaza más. Lo tomé como una amenaza más que no es así. Señor, el mundo espiritual es real. Es real. El mundo Muy. espiritual es real y por eso esa gente Bastante. de campanita, sierva y de que preparan botellas, De agüita de que azúcar. sigan engañando a su gente. ¿Sabes? Esa gente no son de nada. Un altar de que hay en la esquina, mi hermano, por amor a Dios. Mírame, eso no es nada. Señores, todo quedó ahí. Me dijo una palabra que iba a hacer algo que me la voy a reservar. Él no prosperó en nada. No prosperó. Quiero decirle que no prosperó. Pero señores, yo me quité el poloché. La camisa la rompí. ¿Cómo? Sí. Y salí de ahí. Y dije, gente que estaba ahí me vio. Hay un grupito que me vio. No voy a mencionar nombre. Hay un grupito que me vio. Porque a los brazos míos nada más lo ve mi esposa y todo. O sea, que te influenció en Me pocas palabras. influenció, Steven. no, me pasó algo que yo me puse a llorar. Algo, pero que no puedo ni siquiera contarlo. Sí, sí. Sí. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con mujeres, no tiene que ver con nada. Algo, señores, que yo me quité la camisa y le dije, no soy cristiano. Wow. Wow. No soy cristiano. Y me quité y me quedé así en poloché. Iba a romper. Rompí toda la cámara del estudio. Chama. Estaba ahí cerca y quería darle a todo, que le rompí todo, tumbé todo. Le dije, me voy. Estaba ahí mi hermano Luis Romero, que él es testigo, que él me abrazó llorando. En esa casa, yo tenía, no sé si lo recuerdan los muchachos, un satanista Sí, yo que era lo recuerdo. reptil, que Sí, yo sí. le hacía liberaciones todos los días. Vomitaba, Sí. mi hermano, cosas que no podía ser humano, lo que ese hombre vomitaba. Porque aún sin comer, porque él vivía en ayuno. Yo me sentí un héroe porque yo ayuné, mi hermano Aarón, desde enero hasta septiembre. Yo creía que yo era un súper ayunador. Y ese tigre me abofeteó los ayunos míos. Ese tigre ayunaba todos los días, 24 horas por 2 años. Sí. Y se metía 3 días corrido, o sea, no comía. No hacía nada. Y yo come, no puedo comer. Si como, no van a aguantar ustedes los ataques aquí. Ese mismo viene y me abraza y me dice, no te vayas. Si te vas, te van a destruir. Son satanistas. Yo lo conozco, los que te están atacando. Señores, Wow. el primer mes y el mes número 4, 2 veces, la iglesia cristiana, pentecostal, evangélica, casi me pierde. Yo nunca en mi vida, Santo. nunca en mi vida he tenido un ataque como ese. Ni antes, Wow, Dios. ni después. Le digo que me encueré, fue que me encueré, que me iba. ¿Tú sabes por qué me encueré? Yo iba a Pan de Coco Blon, un hermano mío, para que me haga un tatuaje, está lleno de tatuajes. Hazme un tatuaje, hazme un escorpión en el pecho, hazme un oso en la espalda, que voy a subir esa foto de carriado. Ay, Dios Voy mío. a subir esa foto de carriado porque si yo digo me descarrié, nadie me va a creer. No, pero cuando me vean ya en el mundo, ya nadie me va a decir nada. Es algo tan elevado, señores, que yo no sé si murió, porque eso acabó el 9 de septiembre, creo que del 2023. Eso acabó el 9 de septiembre, los 6 meses. Ese mismo día había una actividad de vestida de blanco en mi congregación. Ese día yo lancé un ataque que ni siquiera martes 13 ni viernes 13. Yo no sé si el hombre vive. Soltaste los misiles ahí. Yo no sé si el hombre vive, yo no sé si murió. Me quedé esperando que me escriba. Me esperé, pero sea quien sea el diablo ese, yo le doy mi respeto como satanista. Porque ninguna amenaza contra mí había prevalecido. Yo me he metido a Haití, yo me he metido en los lugares de más brujería del país. Yo voy a Venezuela, que ni siquiera en Haití yo vi lo que yo vi en Venezuela, de cosas tan grandes que vi ahí, y vi cosas terribles en Haití. Pero cuando fui a Venezuela, señores, vi algo que es extraordinario. Y aún así,
con ese individuo yo no he vivido algo en mi vida como ese tiempo. Por eso la Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo, Sí. 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 porque gana ventaja. ¿Me entiendes? Wow. Si yo, amado, le estoy diciendo que si yo, que saben que yo he aguantado de todo, son 20 años en el Evangelio. Pero Steven, De la toda pregunta clase, sería, y sí. disculpa, ¿cómo tú reaccionas y cuáles son tus estrategias de guerra en ¿Cómo Dios? Dios te da la victoria? Sí, en medio de ese ataque. ¿Cómo tú tienes la victoria y te mantienes de pie hasta la fecha de hoy? Después de ese proceso. Sí. Yo no sé, mi hermano. Yo creo que hay gente que ora por mí. Porque es que mi fuerza, yo no sé, mi hermano Aarón, no sé. O sea, mira, yo por ejemplo puedo decir esto. Yo nunca he perdido mi primer amor. Pues la cosa de Dios, y creo que a diario lo demuestro. O sea, yo no puedo decir que en un tiempo de que todo el mundo se desanima, yo no me he desanimado. No sé si es porque predico todos los días. Yo siempre he estado en lo de Dios, en lo de Dios. O sea, yo me voy 2 días con un resort. Y ya llegando el segundo día, yo le digo a mi esposa, vámonos de aquí. Está nervioso. Pero pagamos un reguero de dinero. Déjalo perdido, vámonos. O sea, yo tengo que estar involucrado en lo de Dios, porque desde siempre fui así. O sea, y te digo, mi hermano, que yo he orado, yo oré y todo, pero yo tuve que meterme con Dios. Pero yo no creo que yo resistí simplemente porque me metí por Dios. Yo le pido a los justos siempre que oren por mí. Que oren por mí, porque la oración del justo puede mucho. ¿Puede mucho? Y yo sé que hay mucha gente que ora por ti, que no te conoce, pero ora por ti porque saben lo que tú representas. Y yo creo que Dios en medio de eso me ayudó. Yo, luego que me quité la camisa, agarré la misma camisa que me puse todo. Y salí al frente porque el satanista que yo tenía allí en la casa fue que me recordó. Me dijo, acuérdate que uno de la élite mía te escribió y te dijo que en 6 meses tú no ibas a ser cristiano. Y yo me acordé y yo reaccioné. El mismo satanista que estaba ahí, cuando vi al otro pana mío llorando, hombre llorando por ti, Steven, tú no podías hacer. Ahí se armó fue un velorio que se armó. Ahí estaba todo el mundo llorando, Steven, no. Ahí estaba Belsa llorando, ahí estaba mi esposa llorando, todo el mundazo, señores. Eso era un velorio porque me iba. Y ellos saben que si yo me quité la camisa, algo que nosotros no hacemos ni en los ríos. Hay problema. O sea, ya tú sabes, algo que nosotros nos bañamos en abrigo en los ríos. Imagínate que me encueré delante de todo el que estaba ahí y le dije, me voy. Y ellos sabían que era en serio. Ellos sabían que era en serio. Ahí se armó una lloradera. Y cuando el satanista viene, que está en mi casa ayunando 2 años, y me dice, acuérdate que te amenazaron. Steven, yo vine donde ti porque yo sé que tú eras el que podía ayudarme. Tú no puedes irte ahora. Y cuando él me dijo así, como que volví en sí. Y ahí prediqué el mensaje en martes 13, volviendo en sí. Mi hermano, me puse mi camisa, me puse un solo botón, del que le quedó un solo le quedó. Y salí afuera y grité una sola palabra. La guerra contra el diablo continúa. Ahí fue que nació ese tema. Y no, ese viejo. Ese viejo. De ahí yo lo volví a repetir como sea, como ¿qué te pasa? La guerra contra el diablo continúa. O sea, hay cosas, señores, que nosotros desconocemos. Hay guerra que uno no puede descuidarse, que uno no puede creer que porque predica todos los días, que porque hace todo, uno no puede descuidarse. Y le voy a dar paso con esto. Amén, le voy a dar paso ya a ustedes con esto que voy a decir ahora. Yo nada más le tengo miedo a una sola cosa del diablo. A una sola. ¿Se puede revelar? Sí. Es que paciente te deja predicar 2 años. Wow, muy fuerte. 2 años te deja predicar de gloria. Se fue hermano Aarón subiendo demonios. Liberación en San Juan, liberación en Asua, liberación, pero él es paciente. El tipo no se desespera. A él no le importa. Él manda demonios por toda la ciudad. Obsérvenlo. ¿Qué hace en la guagua? ¿Qué hace? Anda a 150 kilómetros por hora. Se está desplazando en Asua. Está por la curva. Está moviendo ahí. ¿Qué está comiendo? Ellos te analizan y te esperan. Observan. Esperan el momento preciso. ¿Por qué la gente cae en el aura específicamente de su ministerio? Porque creen que como están acabando en las actividades, como creen que están haciendo de todo, creen que tienen al diablo sometido. Se confía. Y no hay nada que le dé más ego a un predicador que vea un demonio arrastrándose. Sí, eso es verdad. No hay nada que le dé más ego a un predicador que vea un demonio que te diga, no puedo mirarte a los ojos porque tú eres luz. Y hay demonios que tienen a muchos predicadores Engañado. creyendo que ellos tienen Así es. todo amado a su favor. Y el diablo le está esperando un solo jueguito. Y como me dijeron a mí, un solo descuido bastará. Santo Dios.
Mira, Aarón, tú Sí, sabes fui ahí. que yo quiero hacer una pregunta que yo sé que esa audiencia también se le está preguntando, ya que tenemos al invitado Steven, ¿verdad? Que nos está dando muchas de las experiencias espirituales tan poderosas que ha tenido. Quiero hacerle una pregunta al hermano Steven y es, ¿qué estrategias espirituales en cuanto a los ayunos, la oración, él utiliza o utilizaba para contrarrestar esos ataques de estos brujos, de estos satanistas? Porque usted sabe que realmente ellos se levantan en contra del creyente, le hacen amenazas, ellos también hacen sus enviaciones. No voy a decir enviaciones cristianas que nosotros hacemos, pero sí nosotros oramos para deshacer la obra del enemigo. ¿Cuáles son las estrategias que tú utilizas? Bueno, yo toda mi vida me mantuve ayunando lunes, miércoles y viernes. Y hacía rodilla de bronce de los lunes y los jueves para amanecer viernes y martes. Amanecíamos de rodilla, ya yo ponía rodilla de bronce y ya todo el que se unía a mí, que es una oración de 12 hasta las 6 de la mañana, nos manteníamos en eso. Y mis días de oración siempre fueron lunes, miércoles y viernes. Yo me mantenía siempre en ese estado de oración. Otra cosa importante es que yo no tengo que ver que haya presencia o no haya presencia. Yo siempre vivía reprendiendo. Sí. Creo que una de las cosas por las que los demonios más me odian es que yo no soy guerrero en las actividades. Yo vengo de camino y me pasa una ambulancia por el lado. Yo digo, te ato, espíritu de muerte. Yo voy reprendiendo. Y casi todos los que andan conmigo han adaptado eso. Ya lo decimos casi al mismo tiempo, sin nadie planearlo. Yo voy pasando por un altar y veo una advocación de una virgen, de algo que está ahí. Digo, desautorizo el demonio de rango que se mueve en esta Gloria a región. Dios. Entonces, cuando tú vives 24/7 conectado, cuando yo tenía motor, que yo me ponía ese casco blanco y mi motor blanco, yo vivía el camino entero hablando en lengua, reprendiendo. Pasaba por un hospital, me frenaba de repente y decía, espíritu de muerte que se mueve en ese hospital, satanista que demanda muerte en esta teatro que reprendo. O sea, yo le digo a la gente, no se mete en guerra espiritual. No Sí. se mete en guerra espiritual, póngase a predicar, mejor venda helado, haga algo. Pero si usted se metió en guerra espiritual, usted sabe que usted se metió, pero usted no va a poder salir. Así o es. usted sale vivo de ahí, O o sale sale muerto o descarriado. Una de dos. ¿Me entiende? O se enfría en una iglesia que nadie más le va a poder hacer nada. Porque es que los demonios son Así. rencorosos, son dueños del odio. Y cuando tú desautorizas, tú tienes que entenderlo. Yo no sé si ustedes han visto pleitos de personas que tienen 15 años alquilados en una casa. Y cuando el dueño le pide la casa, le dicen, yo tengo 15 años viviendo aquí. Ok, sí, ok, pero es que la casa no es tuya. Tú estás alquilado. Se acostumbró. Se acostumbró. Imagínate un demonio que tenga 18 años en un cuerpo de una muchacha, 20 trabajando, moldeándole la cintura, poniéndole pensamiento, haciéndole todo, y que llegue don Aarón a predicar un mensaje y le ponga la mano en la cabeza y le diga, espíritu del diablo, vete. Espíritu del diablo, vete. 18 años de trabajo. Tienes espíritu inmundo ahí en ese cuerpo. Y el hermano Aarón quiere que ese demonio se vaya con un espíritu inmundo, vete. Hay pleitos que hay que echarlo. Sí. Así es. A mí nadie Eso me puede hace. decir que no tengo autoridad. Hay demonios que yo nada más lo miro en el nombre de Jesús y le se digo van. fuera y se van. Hay otro demonio que yo nada más me le acerco y ellos echan para atrás. Pero hay otro demonio, señores, que yo he tenido que durar 3 horas con ellos. Hacen No, resistencia. no es falta de autoridad, es que ellos van a pelear, es una Sí, guerra espiritual. claro, su Si no es una territorio. guerra espiritual, entonces vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle mejor el ataque evangélico. Porque nada más si somos nosotros los que atacamos, o sea, donde nosotros lleguemos todo el mundo se va. No es así, hay resistencia. Sí. Y el mismo Cristo no era que solamente le decía quizá a los demonios vete, lo pueden comprobar en Marcos 5. Y dice, y el demonio se sacudía porque Cristo le reprendía. Sí, sí. Con violencia. ¿Ustedes entendieron ese sistema? El demonio se sacudía porque Cristo lo reprendía, pero todavía estaba ahí el demonio. O sea que Cristo lo reprendía y era en lugar de irse lo que se arrastraba y se ponía violento. O sea que no era un vete y ellos se iban. Y Cristo es la máxima autoridad que nosotros Sí, tenemos. Muy sí. cierto. Pero hay pleitos que hay que echarlo. Eso no es falta de autoridad. Pero eso es un ego. Eso es un ego que salió de un predicador muy famoso que dijo, Jesús duraba 1 minuto con los demonios. Ok, sí. Pero Jesús también caminó sobre las aguas. Sí. ¿Me entiendes? Los demonios conocieron a Jesús no en la tierra. Cuando lo veían, decían, ese cuerpo es de aquí, pero lo que hay dentro, tú eres el hijo. Del Dios Lo Altísimo. reconocían, señores. Y hay que enfrentarlo, ¿eh? No, el arcángel Miguel y el diablo, a donde quiera que se encuentran, se entran a golpe. Pero un día, Dios mandó a buscar un cuerpo. Y el arcángel dijo, pero ven acá. Fue la máxima que mandó a buscar esto. Aquí no hay que pelear. El Señor te reprenda. O sea, utilizó el alma de nosotros, porque el ángel no está para reprender. El ángel está para entrarse a puestazo con el diablo.
Yo pues te echo, yo te saco de aquí. Pero fue Dios que mandó. Y en el libro me parece de Zacarías capítulo 3 también el mismo ángel de Jehová reprendió a Satán en el nombre de Jehová. Sí. Entonces, Y él tenía legalidad. sí, tenía Claro. la potestad y la autoridad. Entonces vemos que en el mundo espiritual también hay establecimiento de leyes y parámetros que se tienen que respetar en lo espiritual. Por ejemplo, si tú no tienes la facultad o la legalidad dada por el mismo Dios para entrar a un terreno o a un territorio espiritual, tú no puedes entrar. ¿Por qué? Porque vas a salir golpeado de ese lugar. Si tú sabes que no tienes la facultad suficiente para reprender un demonio o tal vez no está en la comunión suficiente, tú no lo puedes hacer tampoco. Entonces, el mundo espiritual es demasiado complejo. La Biblia dice que Dios va acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, que las cosas espirituales se han de discernir y entender espiritualmente. Hay cosas científicamente que van a llegar hasta un límite, pero de ese límite en adelante es donde entra lo espiritual. Amén. Ahora bien, yo quiero hacerle una pregunta a nuestro hermano Steven y yo quiero preguntarle acerca de un cuaderno que él tiene, que es... ¿Y cómo ustedes saben todo eso? La mascota, no, pues tú sabes que nosotros no te conocemos desde ahora, nosotros somos Señores, siempre fuertes. Yo le quiero mandar un saludo a Aileen, ese de la mía personal, Ya tú sabes, desde anoche estaba planeando, tengo que mandarle un saludo a esa sierva, porque fue que yo vi un screenshot de esa guerrera que yo dije, wow, hay que amarla. Te amo, Aileen, te amo. Eres de Jairo y mía también. Amén, amén. Ya tú sabes, mi amor. Esa muchacha, desde que se despierta, escuchando tu mensaje hasta que se acuesta. Entonces, háblame de ese cuaderno. ¿Qué específicamente había escrito ahí? ¿Cómo tú escribes en ese cuaderno? Porque yo creo, si mal no recuerdo, que desde ahí es donde empiezas tú a introducirte lo que es la guerra espiritual. Sí. Y todo eso, los símbolos satánicos, los lenguajes, todas esas cosas. Y es donde Dios te entrega como esa autoridad en cuanto a la guerra espiritual. Bien. Aquí es que vienen los cortes, hermano Aarón. Sí. Yo no estoy yendo a entrevistas, es por esos cortes que hace la gente. No ven la entrevista y salen, pero yo voy a hablar. Filtralo. No tiene que hagan lo que sea, Angel, porque imagínate que va a ser uno. Que hagan lo que sea, pero yo lo voy a explicar. Mira, lo que pasa es que, ¿se acuerdan una de las 5 cosas que yo le pedí a Dios que le dije? Una de esas fue, yo estaba tan metido en la guerra espiritual, fue que yo pasé una vergüenza. Yo he arrastrado a una multitud desde antes de ser conocido en las redes. Yo soy conocido en el 2020, después de la pandemia. 2020, 2021, por ahí, ahí fue que yo salí en las redes. Antes tú sabes otro nombre que me decían y todo. Y aún así sin cámara, la gente me seguía. El fresco de Jehová. Yo lo seguía desde el 2017. Desde el 2017, ya tú sabes, yo predicaba desde el 2008 por ahí. Desde el 2008 predicaba mis 4 días a la semana, 5 días a la semana, se me fue llenando y se me llenó la agenda de 3 meses, 6 meses, 1 año. O sea, ya para el 2012, cuando se iba a acabar el mundo, ya yo predicaba todos los días en mi motorcito Pérez para arriba y para abajo. Lo que le digo... Mira, en ese cuaderno lo que pasa fue que yo pasé una vergüenza. Me siguió una multitud de jóvenes, hermano Aarón, como de 21 jóvenes. Yo iba a predicar en una campaña en San Luis. Y cuando yo comencé a predicar, prediqué con el tema Maher Salah, la destrucción es inminente. Y ahí comenzaron a caer endemoniados. Pero era por todos lados, hermano. Yo predicando y la gente cayendo por todos lados. Demonio y todo. Y todo el mundo sorprendido, pues yo era un jovencito, imagínense. 2012, ¿cuántos años usted me quita? Un jovencito y... La gente decía, wow, pero qué autoridad tiene ese niño. Mira ese nivel de guerra que tiene ese muchacho. Y hermanos, adivinen, tú el que estaba endemoniado andaba conmigo. Santo. Los muchachos que estaban endemoniados en el suelo andaban conmigo. Cuando yo me iba, que la gente vio que tú el que estaba arrastrándose se fue conmigo atrás, comenzaron a decir, pues trajo su demonio, fue. Él trajo su demonio, fue para que vean que él tiene autoridad y todo. Pasó una vergüenza, señores, que hasta hoy, que ojalá que San Luis no se acuerde de eso. O sea, como que fuiste tú que montaste el espectáculo. El espectáculo, porque hasta yo mismo me sorprendí. Yo Puede dije, verse así. pero yo dije, pero tú el qué, pues todo el mundo lleno de lodo, lleno de tierra, señores. Y se van conmigo. Bueno, trajo su demonio. Pasó una vergüenza. En la iglesia mía no dejaban, quizás por ser muy jóvenes, reprender demonios. Caía alguien y los diáconos le hacían una reunión, no nos dejaban reprender demonio a nosotros. Y eso me preocupaba. Comenzamos a ir todos los lunes a la casa de cada uno de ellos para libertarlos, porque si van a querer andar con uno, yo no voy a dejar que estén cayendo endemoniados y que digan lo mismo.
Fuimos ahí, comenzamos 10 jóvenes a hacer liberaciones. Ahí vimos cosas, señores, extraordinarias. Por eso estoy en contra de la trenza, estoy en contra de las argollas, estoy en contra de muchas cosas que nosotros vimos ahí que a los demonios les fascinan. ¿Me entiendes? Y no todo lo que le gusta a los demonios es malo, pero si uno puede cohibirse de ciertas cosas que uno sabe que excitan a los demonios. De la